Estoy charlando con el profesor de Ingeniería de Petróleos, Óscar Vanegas Angarita. Es un tema muy técnico, pero queremos desmenuzarlo y el profesor, como buen académico que es, nos está ayudando a entender qué debe hacer nuestro país, porque entre otras cosas, profesor Vanegas, dicen los expertos que se nos están acabando las reservas de petróleo, que se nos están acabando las reservas de gas, y que si esto se llega a terminar, pues Colombia se vería en la obligación de tener que importar tanto gas como petróleo, y ya a unos costos y al valor del dólar como está, pues eso le saldría muy oneroso a Colombia y a la economía de nuestro país. Y se afectarían otros sectores de la economía colombiana. Entonces, ni pensar en que vamos a empezar a importar petróleo. Ahora tenemos una muy buena refinería que es Reficar en Cartagena de Indias, la tradicional refinería que tenemos en Barranca Bermeja, en ese puerto sobre el río Magdalena, en el departamento de Santander. Entonces necesitamos crecer. Pero dicen algunos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos fracking o no hacemos fracking? ¿Hacemos fracturación hidráulica o no hacemos fracturación hidráulica? Y nos está explicando eso precisamente el profesor de Ingeniería de Petróleos, Óscar Vanegas Angarita. Pero escuchándolo hablar, se nos abrió otra puerta que me deja más preocupado aún. Y es que si seguimos cultivando el cacao, ese exquisito fruto que tenemos unas zonas muy especializadas en cacao, y donde el cacao apunta a ser uno de los productos sustitutos de la hoja de coca, pues entonces ahora quedo ya un poquito más confundido si también cultivamos cacao o no, porque el cacao donde se está cultivando está absorbiendo cadmio, ese elemento de la naturaleza que se llama cadmio. Y eso, en buenas proporciones o en grandes proporciones, es veneno. Pues las estrictas normas fitosanitarias y de análisis de productos en el exterior, pues muy seguramente van a rechazar nuestro cacao. No queremos ser alarmistas, no queremos ser aves de mal agüero, pero sí tenemos que estar avisados. Y tontos no podemos ser. Y lo que tengamos que corregir, habrá que corregirlo. Profesor Óscar Vanegas, ¿sigue conmigo? Sí, claro, Julián Parra. Bueno, profesor, pues continúe, por favor, pero lo más sencillo, por favor, que es que me están escribiendo que algunos no han entendido mayor cosa, pues porque esto es un tema muy técnico, pero entonces, ¿extraemos el petróleo o no lo extraemos, lo dejamos allá y nos dedicamos al turismo y a limpiar las playas? ¿Qué hacemos, profesor? Bueno, quiero redondear el tema de los minerales pesados y la radioactividad. Y cuando le hablé del cacao es solo un ejemplo, y lógico, cuando le hablé del cadmio es de solo un mineral pesado. Pero cuando le hablo del cacao del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, por ser cultivado en un sitio donde estas rocas que se piensan fracturar salen a superficie y sobre esas rocas se está cultivando y mire el problema que hay, y ese cacao ya fue rechazado por la Unión Europea. El problema con el fracturamiento hidráulico a lo largo y ancho de toda la cuenca del Magdalena Medio es que se va a extraer estos minerales pesados y estos iones radioactivos a superficie y van a quedar esparcidos por toda la cuenca, afectando lógicamente todos los cultivos como la palma africana, cuyo aceite a futuro no podrá ser utilizado para el consumo humano, sino exclusivamente para hacer biodiesel. Eso es otro ejemplo. Y lógico, el plátano y todos los cultivos van a quedar contaminados y no van a servir para el consumo humano. Entonces, eso es un grave problema que nadie lo ha puesto en discusión y que es un problema que ya se presenta en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina. Pueden averiguar en Argentina, en Vaca Muerta, cómo eran unos cultivadores y exportadores de manzanas y peras y hoy por culpa del fracking no lo son. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en el Magdalena Medio. Entonces, pongamos en la balanza económica qué es más importante y qué le genera más al fisco nacional, a los colombianos, en la balanza de pagos y en el Producto Interno Bruto.
el petróleo o la agricultura. ¿Qué genera más empleo? Entonces, que no vayamos a terminar pegándonos un tiro en el pie o matando el perro por querer matar las pulgas con una falacia o una mentira como el que tenemos petróleo para 5 años. Si le estoy hablando del fracturamiento hidráulico y su diferencia con el fracking, sobre política petrolera soy mucho más experto porque soy profesor de política petrolera y soy asesor de la Comisión Quinta de la Cámara y Senado en ese tema de política petrolera. Pero entonces, profesor, pare ahí. Entonces, ¿es mentira que tenemos reservas de petróleo por 5 o 6 años? Sí, eso es mentira porque el gobierno, primero, no le aclara al público en general ni a los medios de comunicación de que tenemos 4 tipos de reservas. De las reservas que el gobierno habla es de las reservas probadas, que son aquellas que ya están desarrolladas, por lo cual ya están los pozos hechos, ya existen facilidades de superficie, ya hay oleoductos y es lo que nosotros ya podemos extraer a superficie y comercializar. Pero no está contando lo que aún hay abajo. Nosotros, de lo que se ha descubierto, que son 51.000 millones de barriles, solamente se han extraído 8.500 millones de barriles. ¿Esto qué significa, Julián y oyentes? Solo hemos extraído el 17% del crudo que se ha descubierto en los yacimientos convencionales. En Estados Unidos se ha extraído el 60%. En el mundo, en promedio, se ha extraído el 40%. Si nosotros logramos llegar al promedio mundial, significa que nos queda un 23% para extraer. Eso representa más o menos unos 12.000 millones de barriles, que a una tasa de 1 millón de barriles diarios nos alcanzaría para 33 años. O sea, realmente tenemos reservas para 33 años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esas son reservas que aún no hemos desarrollado, pero ahí están descubiertas. Y eso es lo que debe hacer el gobierno y Ecopetrol, impulsar lógicamente los métodos de recobro mejorado para extraer estas reservas. Pero el cuento de que tenemos petróleo para 5 años es el mismo cuento en el gobierno de Pastrana en el año 2000, cuando quiso Pastrana hacernos los cambios en política petrolera y bajarnos las regalías del 20% al 8%, y cuando el país recibía de la petrolera el 50% de la producción, Pastrana nos lo bajó al 30%, el famoso contrato 70-30. ¿Cómo logró de que la Junta Directiva de Ecopetrol aprobara el cambio del contrato y cómo logró que el Congreso de la República, a través de la Ley 756 del 2002, aprobara la bajada en las regalías, metiendo el miedo de que en 5 años nos quedábamos sin petróleo y que solamente habían 1.800 millones de barriles de reservas? ¿Y por qué eso? ¿Por qué el doctor Pastrana, por qué el presidente Andrés Pastrana hizo Porque eso? se comprometió con el gobierno de Estados Unidos en bajar las regalías y la participación del país en la producción a cambio del despeje del Caguán. Siquiera lees el libro de Pastrana publicado en el 2013 que se llama Memorias Olvidadas. Lo leí. Él ahí lo dice, que cuando él fue elegido presidente, antes de posesionarse, fue a Washington a pedir el aval para el despeje del Caguán. Entonces vuélvase a leer ese pedacito y se da cuenta qué pidió Estados Unidos a cambio del aval. Entonces, esos cambios los logró, pero tocaba convencer a los congresistas y convencer al pueblo colombiano de que el país se diera parte de la renta petrolera. Ahí perdimos el 60% de las regalías y perdimos el 20% de la producción. ¿Cuál fue el profesor, un paréntesis, no pierde el hilo de lo que lleva, pero qué pena interrumpirlo, pero estoy recordando cómo, por ejemplo, países como el Ecuador, usted me hablaba del 70-30, Sí. 30 para los colombianos, 70 para las multinacionales del petróleo. Sí. Y estoy recordando la fórmula inversa que hicieron, por ejemplo, países como el Ecuador. Sí, 80-20, 80-20, 80 para el país, 20 para las multinacionales, y lo aceptaron. Sí, inclusive lo que hizo Correa fue algo muy sencillo, y fue que cambió la política
del suministro interno, que es un principio básico de toda política petrolera y es garantizar el suministro interno. Nosotros lo tenemos contemplado en el decreto ley 1760 del 2003, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos no lo cumple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted revisa el contrato de concesión moderna que se implementó desde el 2004 hacia acá, ahí en el contrato dice que la empresa es libre de disponer del crudo. En cambio, en Ecuador, Correa les dijo, ustedes no pueden exportar el crudo, nos lo tiene que entregar al Estado y el Estado le paga un servicio por la extracción. Cuando el crudo estuvo a $100, Correa les pagó entre 23 y 36 dólares el barril, un promedio de $32. Los otros $68, ¿quién se lo ganó? El Estado ecuatoriano. Con eso fue que Correa hizo vías 4G, hospitales nuevos, universidades nuevas y todo, y se benefició de esa bonanza. O sea que sí se puede hacer así. Claro, pero es que es un gobierno de izquierda, en cambio aquí no. Entonces aquí somos gobernantes, tenemos gobiernos neoliberales. Y si usted sabe, Julián, qué es el neoliberalismo, pues es una filosofía en la cual el gobierno o el Estado no es partícipe del mercado y es privatizar los activos del Estado que queden en manos de privados y en este caso los mineroenergéticos en manos de multinacionales, ¿sí? Y lo otro que cambió Correa, no solo el suministro, sino y también la política de precios. Aquí la petrolera, además de ser libre de disponer del crudo y se lo puede llevar para el extranjero, dice que si no lo venden hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo. Entonces nos sale más costoso comprárselo a una petrolera que importarlo, porque hay que pagar el transporte desde el campo hasta la refinería. Entonces, si usted claro, pero profesor Vanegas, más allá que si es de izquierda o de derecha o neoliberal, no, yo lo que digo es que un gobernante esté pensando en su país, que esté pensando en la ciudadanía, así debería ser, independientemente del color, de la ideología, o sea, sin meterle ideología, porque también hay, mire lo de Venezuela, gobierno de izquierda y acabaron con el petróleo. Hay una famosa frase de Winston Churchill que dice: si a un comunista lo ponen a manejar el desierto, en 5 años no hay arena. Sí, en 5 años no hay arena. Entonces, no es un problema si de derecha o de izquierda, o si es rojo o es amarillo, sino qué concepto tengo, o si soy un bandido y lo que quiero es enriquecerme a través de las coimas que me pueden dar las multinacionales, o jugármela por los intereses de Colombia o del país en general. Sí, Julián, eso es cierto, y para mí, pues, el problema de si un país fracasa o es exitoso no está mucho en el modelo económico, sino en el tipo de gobernantes. Usted lo dijo, en bandidos. Porque si el comunismo fuera malo, China no sería la segunda economía del mundo. O si el socialismo fuera malo, pues los países europeos, la mayoría son socialistas y tienen el ingreso per cápita más alto. Finlandia tiene la mejor educación del mundo. En Noruega está la mejor calidad de vida del mundo. Entonces, esos son países socialistas. Claro, o si el capitalismo fuera malo, pues Estados Unidos no sería una potencia, o Inglaterra no sería una otra potencia, o Francia, o Alemania, si el capitalismo fuera malo. O sea, usted lo define muy bien. Sí, no se trata del modelo, sino quién lo encarna. ¿Quién lo encarna? Exacto. ¿Quién lo encarna? Porque mire que llegó al socialismo, llegó Chávez y llegó Maduro y acabaron con uno de los países más ricos de América Latina. Sí. O mire usted, por ejemplo, Cuba, una isla productora de azúcar, y ahora están importando azúcar de Holanda, y acabaron con todo su aparato productivo. La Unión Soviética, si no le da la vuelta a la tuerca, si no le da la vuelta a la cazuela, Gorbachev, eso se hubiera reventado también. Ahora se están recuperando, y ahí van. O sea, es como quién lo encarna, ¿no, profesor? Sí, eso es cierto, y también le hago la cuña. Si el capitalismo fuera tan bueno, países capitalistas como los del Caribe y Centroamérica, incluido Haití, y mismo nosotros, ¿sí?, no estaríamos como estamos. Entonces eso va en la idiosincrasia, la cultura y la calidad de gobernantes que nosotros tengamos.
Entonces, nosotros tenemos que buscar que estos recursos jalonen el desarrollo económico y social del país. Pero vuelvo al cuento de la política petrolera. Hoy estamos en un modelo concesionario y saliéndonos un poquito del tema de los impactos del fracking, yo lo invito, Julián, y a los oyentes a que se lean los contratos que ha adjudicado la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el fracturamiento hidráulico de lutitas o de yacimientos no convencionales. El contrato que más le va a dar participación al país es el contrato Valle Medio Magdalena 3 que tiene ConocoPhillips en San Martín Cesar. El porcentaje para el país de lo que ellos extraigan es el 2%. ¿Sí? En los otros contratos es el 1% y hay otros con cero. Entonces yo digo, ¿fracking para quién? Ahora, las regalías tienen un descuento del 60%, si ya del 40%, perdón. O sea, si Pastrana yo lo había bajado al 8, ahora con el fracking la bajan al 4.8. Ahora, los invito a que se lean el concepto 015766 del 2005 de la DIAN, que fue demandado por el senador Robledo y el economista Álvaro Pardo ante el Consejo de Estado. Ahí la DIAN les permitió desde el 2006 que las petroleras y mineras descuenten las regalías del impuesto a la renta. Fuera de eso, cuando ellos exportan el crudo, según la reforma tributaria del 2012, les devuelven el IVA. Pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. Se pueden llevar el 100% de las utilidades y no pagan impuesto de remesa. En general, para no extenderme, en el estatuto tributario hay 229 prebendas tributarias a las petroleras y mineras. Pueden ingresar a la página de la DIAN y allí observarán que en el año 2017 las petroleras y mineras nos dejaron de pagar 82 billones de pesos en impuestos perdonados. Y si miran cuántas regalías nos pagaron 8.2 billones. Entonces, ¿qué significa eso? Que les perdonamos en impuestos 10 veces lo que nos pagan en regalías. Entonces, ¿el negocio para quién es? Asumamos que el fracking no nos va a impactar. ¿Eso para quién es? Si miramos y comparamos ese modelo con el de hace 100 años, cuando llegó la Tropical Oil Company, pues nos pagaban impuestos del 30% y nos daban el 15% de regalías. Hoy nos van a dar el 4.8% de regalías que luego le descuentan a la DIAN, y los impuestos, cuando usted le descuenta a las petroleras todos los beneficios tributarios, la tasa efectiva a la renta que terminan pagando es el 2.8%, no el 25% que paga usted y que pago yo y que está pagando el oyente. Entonces, ¿dónde está la participación del país en esa renta petrolera? Ahora, no es cualquier yacimiento el que van a explotar, ya les dije, no es un yacimiento de 20 kilómetros, es un yacimiento de 250 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho, donde estiman sacar más de 7.500 millones de barriles. O sea, prácticamente lo que hemos sacado en 100 años es lo que van a venir a sacar con el fracking. Y nosotros vamos a permitir de que nos saqueen esa riqueza, estando nosotros con la salud quebrada, la educación de mala calidad y muchas necesidades básicas insatisfechas, y que a cambio nos acaben el territorio y nos dejen un territorio desolado, contaminado con basuras radioactivas y minerales pesados. Julián, nuestros hijos y nuestros nietos no nos lo van a perdonar, nos van a juzgar, irán a nuestras tumbas, sacarán nuestros huesos y los quemarán. Claro, y por ejemplo, profesor Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos, ese contrato que hizo, no estoy muy enterado de ello, pero ese contrato que hizo el presidente Santos, Juan Manuel Santos, con esa multinacional noruega para explorar nuestro Caribe, nuestro mar Caribe. ¿Cómo fue eso? ¿Usted está enterado? Pues bien, en el mar Caribe hay varios bloques y donde se ha descubierto gas como Orca y Cronos. Es un gas que ahí está participando Ecopetrol, ¿sí? Ahí está, pero también ese gas tiene también un descuento en las regalías del 40%. Ahora, ese cuentico, vuelvo al cuento de que nosotros tenemos que importar gas o tenemos que importar petróleo. Miren, nosotros ya estamos importando gas a través en Cartagena se montó una planta de regasificación que se inauguró hace 2 años ahí en Pasacaballos.
¿sí? Eso es una planta que montó Promigas, Ecopetrol y otros empresarios de la costa. Lo mismo, Ecopetrol trae crudo importado de Congo para terminar de cargar o hacerle la dieta a la refinería de Cartagena. Más o menos estamos importando unos 35.000 barriles diarios. Pero vuelvo al cuento. Ecopetrol compra ese crudo a precio internacional, pero lo compra sistema FOD, o sea, se lo ponen en puerto. Mientras que si le compran una petrolera aquí en Colombia, nuestro propio crudo que sacan del subsuelo, además de pagárselo a precio internacional, toca pagarle el transporte hasta la refinería, entonces sale más costoso. Entonces no es cierto de que fracking nos va a resolver el problema del abastecimiento interno, por un lado porque ellos no están obligados a vendernos el crudo. En segundo lugar, nos lo van a vender a precio internacional. Tercero, prefieren exportarlo porque les devuelven el IVA. ¿eh? Entonces, no es cierto de que eso va a ser una solución a esa problemática. Entonces, Ecopetrol va a preferir seguir comprando crudo. Además, el fracking lo que va a sacar es hidrocarburos livianos de más de 40 grados API, condensado de gas y gas, que es un crudo que no sirve para ninguna de las dos refinerías que nosotros tenemos, porque las refinerías que nosotros tenemos para crudo de 24 grados API, ¿sí? Ese crudo, obvio, lo van a exportar, así como pasa con el café. El café nuestro es de una calidad tal que lo exportan y nosotros importamos café de Ecuador y de Brasil para el consumo interno. Y eso mismo sucede con el crudo. El ripio. Exactamente. Entonces, el gobierno ahorita está metiendo esa mentira, igual que la de Pastrana, para meternos el fracking. No nos podemos dejar meter los dedos en la boca y el pueblo colombiano tiene que estar muy bien enterado y lo felicito, Julián, por dar estos espacios para que el pueblo se informe verdaderamente y no nos dejemos manipular de los gobernantes que lógicamente son cándidos y también son manipulados por las grandes potencias y sobornados por las multinacionales para ellos hacerse a esa riqueza, saquearnos y nosotros quedarnos viendo un chispero porque ni siquiera transferencia de tecnología hay, ¿sí? No hay transferencia de tecnología, tampoco nos van a dar empleo. Vuelvo y les digo, vayan a Argentina, a Vaca Muerta, y pregúntenle a los argentinos si el fracking les dio trabajo. Toda la gente llegó allá afuera. Colombia firmó 14 TLCs y en los TLCs hay una cláusula de movilidad laboral. ¿Qué significa eso? Antes de los TLC las petroleras no podían traer más del 10% de los profesionales del extranjero. A partir de los TLC pueden traer el 100% de los profesionales del extranjero. Hacen convocatoria para nombrar ingenieros y dicen que tienen que tener 5 años de experiencia en fracking y resulta que aquí en Colombia no hemos hecho fracking, entonces ¿quién tiene los 5 años de experiencia? Sí, Nadie. Es un absurdo. Sí. Claro. Entonces ni trabajo siquiera nos van a dar. Ahora, nos van a contaminar y no los vamos a poder demandar, porque si hablamos de los TLC, ahí hay una cláusula que dice que esas empresas no se someterán a la justicia colombiana. Entonces, si nos contaminan, nos toca demandarlos en tribunales internacionales. Y pregúntele a Correa qué le pasó a Ecuador por demandar a Chevron por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. En noviembre salió el fallo del Tribunal Administrativo de La Haya. Salió a favor de Chevron, que fue el contaminante, y condenó a Ecuador a pagar 9.000 millones de dólares de indemnización a Chevron. Entonces nos van a contaminar y al final vamos a tener que indemnizarlos, pero a ellos. O sea, ese negocio del fracking es leonino y re malo para el país. Yo puedo ser ingeniero de petróleos y profesor de la UIS formando el recurso humano calificado, pero también tengo mi cédula en el bolsillo y esa cédula pesa más que el cartón. Y yo tengo que pensar es en mi país, ¿sí? Porque esto es de nacionalismo, en Colombia. Por lo cual yo tengo que advertirle al pueblo colombiano, ojo, porque voy a utilizar un término coloquial santanderiano, nos van a joder. Nos van a joder si nos dejamos joder. Profesor Óscar Vanegas, pues una parte la entendimos, otra no, porque es muy técnica, pero usted no se sienta mal por eso. Somos nosotros, o soy yo de pronto que falta que las neuronas me funcionen más cuando usted habla de las temperaturas a las que debe salir el petróleo, las distintas clases de roca que hay que perforar, pero es un problema de conocimiento. Pero la esencia
de su disertación hoy en Nocturna nos quedó muy clara. Nos quedó muy clara y que estamos apostándole, es decir, para que un puñado muy reducido de dirigentes, de políticos, llenen sus bolsillos a costa de la riqueza nacional. Como gran conclusión, podría yo pensar que vamos por esa línea de lo que ha sido su participación y su disertación en la noche de hoy en Nocturna RCN. Por eso yo le agradezco mucho, doctor Oscar Vanegas. Y usted sabe que aquí no necesitamos correr el tiempo ni nada de eso, pero necesitamos que las cosas nos queden claras. Yo le propongo algo, profesor, si usted lo estima conveniente y lo quiere aceptar, para que usted se prepare, más de lo preparado que está. Pero cuando digo se prepare es para que esté atento a un próximo llamado de Nocturna y traemos a la contraparte. Traemos, por ejemplo, al doctor Kiko Lloreda, muy bien, que representa a las multinacionales que exploran y explotan el petróleo en Colombia. Y usted, si quiere, nos acompaña para que el pueblo colombiano, la familia Nocturna de RCN, quede más empapada y ellos mismos puedan tener sus conclusiones, sacar sus conclusiones de qué es lo que más le conviene al país y sobre todo, no queremos más mentiras, que no nos digan más mentiras, porque es que usted dio en el clavo, profesor Vanegas. Para mí, uno de los principales problemas que adolece la sociedad colombiana y que adolece el ser colombiano es la mentira, es la falta de sinceridad. No somos sinceros, ni en las cifras de homicidios, ni en el desarrollo del país, ni en el problema del petróleo, ni qué está pasando con la agricultura, y todo nos lo maquillan y nos dicen mentiras y mentiras. Bueno, pues que este programa sirva de algo y que estos micrófonos se abran para estar del lado de la ciudadanía, del lado de la comunidad colombiana y no del lado de unos pocos que ven los destinos del gobierno, el manejo del gobierno, de nuestros líderes políticos y sociales como unos bandidos que se quieren enriquecer. ¿Le parece, doctor Vanegas, el ingeniero? Me parece, y le cuento una cosa, Julián. Si usted logra tener ese debate con Francisco Lloreda, yo lo postulo para que le den la Cruz de Boyacá, porque lo más probable, y eso ya ha ocurrido, él no va a aceptar el debate. A mí ya me han invitado a foros donde lo han invitado a él y a la industria y dicen, si va el profesor Oscar Vanegas, no vamos. Yo participé en más de 8 audiencias organizadas por el Congreso y por la industria y el gobierno a nivel nacional. Y ahí de esos foros y esas audiencias fue que salió la comisión de expertos. ¿Qué escogió el gobierno en la comisión de expertos? Aquellos que fueron a esos foros y pusieron su punto de vista a favor del fracking. Ahí en esa comisión de expertos no llamaron a ninguno de los que expusimos puntos en contra de fracking. Todos son pro fracking. ¿Sí? Entonces, lógico que eso lo hacen es para poder meter el fracking y obviamente al final pues van a afectar al país y de lo que yo le he hablado y que lo tenemos que seguir hablando en otro programa, llegue Kiko Lloreda o no, es que solamente hemos hablado de 4 impactos de 7 y los que faltan, así como el de la radiactividad, la industria petrolera no lo puede mitigar ni lo puede remediar. La radiactividad probablemente ahorita que ya la hemos tocado van a decir que eso tiene una intensidad que no es dañina, pero el problema de la radiactividad no es la intensidad sino la exposición permanente. Me explico, uno puede ir donde el odontólogo y le toman una placa y con eso lo irradian, pero por eso no le va a dar cáncer, pero el radiólogo que está tomando la radiografía, si no se protege, a él sí le va a dar cáncer. Uno puede ir a Chernobyl de turista y toma fotos y por eso no le va a dar cáncer, pero si se va a vivir allá, ese es otro cuento y eso es lo que le va a pasar a las comunidades que van a quedar expuestas permanentemente a estos minerales radioactivos que la industria va a extraer de más de 4 kilómetros de profundidad y los va a extender por toda la cuenca del Magdalena Medio. Pues qué interesante lo que estamos escuchando con el ingeniero de petróleos, profesor de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, Oscar Vanegas Angarita. Bueno, profesor, pues yo voy a hacer el intento, y si no es Kiko Lloreda, pues traemos otro pro fracking, y usted no fracking. Pero lo otro es, bienvenido el fracking, pero es que
que alteremos la fórmula, 80% para el país y el 20% para quienes hacen el esfuerzo y hacen la operación y se lleven ese 20% que diría uno, bien ganado lo tienen. Pero ¿el país qué? ¿El país qué? Profesor Oscar, pues un abrazo y si usted nos lo autoriza, lo seguiremos contactando, si le parece. Con mucho gusto, Julián. Yo sé que después de la próxima entrevista y que conozcan los otros impactos, su frase va a ser fracking sí, pero no aquí. Perfecto. Profesor Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos, un abrazo y gracias por estar tan atento a Nocturna de RCN. Un abrazo a todos los noctámbulos y que Dios los bendiga. Estas son en Nocturna RCN. Germán, buenos días. Julián, es un placer oírlo.